Bienvenidos una semana más a una nueva edición de la Sunday Session. Estas sesiones rápidas de una hora de la Scaldas Trading Room con las que tratamos de preparar la semana de trading o las 2 semanas de trading que vienen a continuación. Para ello realizamos lo que llamamos el análisis top-down. Como ya sabéis, este análisis consiste en ir de arriba hacia abajo, ¿no? De lo más complejo hacia lo más sencillo. Es decir, empezamos por el análisis de los índices directores en Estados Unidos, que al final son los que mandan. Vemos cómo está la amplitud y sentimiento del mercado para ese mercado americano. Posteriormente nos acercamos más a Europa y ya vemos cómo están los índices directores europeos, el Nasdaq, el Eurostoxx, el DAX. El siguiente escalón son el análisis sectorial para ver cuáles de ellos tienen fuerza relativa más fuerte. Y finalmente tratamos de encontrar una serie de valores que esperemos que se pueden comportar bien en los próximos días, en las próximas sesiones. Sin más preámbulo, vamos a ir directamente a ir analizando los gráficos de los índices directores americanos. Vamos a ver, empezamos por aquí. Y empezamos por el Standard & Poor's americano. Aquí vamos. Vale. Vale, este es como siempre, la estructura de la pantalla es la de siempre, semanal a la izquierda, diaria a la derecha, que es la forma en la que utilizamos, en la que planteamos nosotros la pantalla para la operativa swing trading que tenemos, ¿no? Bueno, en la realidad, ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo esta semana el Standard & Poor's? Bueno, pues está haciendo un rally alcista, dentro de un rango lateral. Fijaros cómo la estructura de máximos alcista que venía desplegando desde hace tiempo, desde inicios del 2019, se ha roto con el anterior máximo, que no ha podido superar el máximo relevante anterior. Esto pone en duda la tendencia, la etapa 2 de gráfico semanal, y vamos a ver porque de momento en los mínimos continúan siendo crecientes. Aquí vemos uno, aquí vemos otro mínimo relevante, vamos al tercero, todavía no lo sabemos, será cuando ocurra un tercero, pero lo que sí detectamos es que hay demanda en esta zona, ¿lo veis? Vemos como tras llegar a nuevo máximo hay 3 máximos decrecientes, lo podríamos denominar un patrón de compra 1 en gráfico semanal, y hay demanda en esta zona, por lo tanto no es descartable un nuevo ataque a máximos que será la clave para determinar si vuelve a haber continuidad alcista o ya esta zona se convierte en una zona de resistencia clara y entonces nos caeremos con fuerza. Fijaros una cosa que me gustaría destacar en el gráfico diario. En el gráfico diario, que vemos que fue un día de escape alcista muy fuerte, aunque en la parte final de la sesión el viernes los vendedores entraron fuerte y recuperaron mucho de la ganancia que habían adquirido los compradores durante la mañana, e incluso más tarde, en el futuro del Standard & Poor's, pues fue más bajista incluso. Fijaros que el objetivo, antes de ver esto, el objetivo del anterior, tal y como si lo ponemos así, por ejemplo, vamos a ver, aquí así. Vale, en cuanto arranca, el objetivo, veis cómo es importante detectar las zonas de congestión que hay, porque son las zonas de las siguientes referencias, de las siguientes resistencias, perdón. Fijaros dónde arranca y dónde se para. ¿Lo veis? Justo aquí. Esto no es casualidad. Es simplemente porque hay una zona de congestión donde tenemos un cierre, una apertura, ¿lo veis? Siempre que haya congestión va a haber dificultad para que el precio atraviese esa zona, ¿no? Y eso es justo lo que ha ocurrido en este momento. A corto plazo, ¿cuál es la clave? Bueno, pues evidentemente superar estos 2.995, más o menos, esta zona de 2.995, pues abriría la puerta para testar de nuevo estos máximos y ver si esta zona de resistencia se convierte en ya resistencia definitiva o si consigue traspasarla. Por lo tanto, aquí lo que hay es la verdad que bastante incertidumbre, ¿no? Lo veis que va muy a bandazos, mucha volatilidad, básicamente motivado por las noticias
contradictorias que ocurren en distintos ámbitos, ¿no? Un día se lleva muy bien con China, el día siguiente hay un problema gordo con China. Eh, la política actual está basada a golpe casi de tweets y eso afecta mucho a los mercados financieros, sobre todo en Estados Unidos. Bien, esto genera estos vaivenes que para nuestro análisis técnico orientado al swing trading, pues obviamente no es el más atractivo. ¿De fondo qué hay? De fondo es innegable que hay un mercado alcista, tanto gráfico, diario como en semanal, por lo tanto, lo más normal es que continúe hacia arriba. Luego veremos cómo están los indicadores de sentimiento de mercado, para que veáis que lo que esperamos es que, aunque con volatilidad, el camino continúe siendo alcista, por lo menos hasta testar estos máximos. Esta estructura que vemos aquí en el Standard & Poor's se repite un poco también en el Nasdaq. Nasdaq. Veréis que la estructura es bastante parecida. Lo veis como este máximo, el gráfico semanal, tampoco pudo superar el máximo anterior. Sin embargo, la estructura de mínimos relevantes pues también sigue siendo creciente. Y lo veis aquí también cómo se fue a la zona de congestión en el máximo que marcó el pasado viernes, justo por encima del 7.900, ¿no? Como veis, la vela no es muy aunque es evidente que neto es positiva, es verde incluso, por lo tanto lo ganaron los compradores, pero es verdad que el sentimiento que hay detrás de la vela no es tan alcista como había sido a lo largo del día, ¿no? Bien, ¿qué es posible ahora que ocurra? Bueno, lo que ocurra pues puede que intente rellenar parte de este hueco para luego continuar al alza y ver si es capaz de testar la resistencia situada en la zona de los 8.020. Al igual que todos los demás, evidentemente la estructura de fondo, pues lo veis, sigue siendo alcista, por lo tanto, aunque pueda arrancar un poco dubitativa la semana, lo suyo sería que intentara testar esos máximos. Vamos a ver el Dow Jones, que tendrá una pauta bastante parecida. Vale, aquí la tenéis. Fijaros, es exactamente igual que podríamos hablar del Standard & Poor's, estructura de máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes, porque es verdad que este es decreciente, lo veis aquí, pero esto es un fallo de ruptura de continuación bajista, ¿lo veis? Pierde este soporte, ¿eh? Claro, este día, por ejemplo, si vemos este día, vamos a verlo, si lo vemos tal que así, esto sería, acaba de romper soporte y además con movimiento fluido por abajo, esto tiene una pinta de irse para abajo tremenda. Y sin embargo, a la semana siguiente, fijaros lo que ocurre. Una vela envolvente alcista que genera una bottom tail en soporte, que es camino fuerte hacia arriba, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que ocurre después. Se va para arriba y consigue aquí el máximo, ¿no? Bueno, continúa la estructura de mínimos. Este mínimo pues aún no es relevante porque, como sabéis, necesitamos 3 mínimos hacia la derecha todavía más altos, pero esto es a su vez un patrón de compra 1. Los patrones de compra en semanal, bueno, o en cualquier marco temporal que ocurren después de doble máximo, no suelen ser muy fiables. Por lo tanto, va a ser importantísimo que si logra superar los 27.013, bueno, la zona de 27.020 más o menos, si logra superarla, va a ser importantísimo que logre romper esta zona, porque como no lo consiga, además es muy bueno que todos vayan a la limón, ¿no? Porque si veis que lo hacen los tres a la vez, bueno, pues la ruptura es buena, la ruptura de la resistencia es buena, pero si solo lo hace uno y otro no puede, empiezan las dudas, ¿no? Entonces, estos patrones de compra después de un máximo suelen comportarse peor, ¿no? Sin embargo, la demanda sigue siendo que sigue mostrándose muy fuerte en esta zona, por lo tanto hay interés comprador. Si vamos al gráfico diario, pues es un poco lo mismo que en sus dos compañeros americanos. Vemos como abre con un hueco al alza, de escape alcista, se va hacia arriba. ¿Y dónde paran? Justo otra vez en la zona de congestión. Esto es muy importante para delimitar estas zonas. Es muy importante porque nos puede servir incluso para el intradía, ¿no? Sabemos que en la zona de 27.000 hay mucho follón, podríamos decir. Entonces, por lo tanto, esa es una zona en la que puede pararse. Ahora mismo, ¿qué puede hacer? Bueno, pues podría caerse un poquito, una apertura así un poco dubitativa para luego, esperemos, que continuar al alza. ¿Y por qué digo esto de continuar al alza? Bueno, porque vamos a bajar al siguiente escalón de la Sandy Session, que es el análisis de la amplitud y sentimiento de mercado. ¿Por qué? Bueno, porque como siempre digo, son como los manuales que tienen los pilotos para dirigir los aviones, ¿no? Con ellos consigues ver la altitud, consigues ver la dirección, consigues ver todo, cómo está la situación, ¿no? Entonces, si vamos a ello, vamos a ver. Fijaros cómo está en este momento
los indicadores de amplitud y sentimiento de mercado. Ya sabéis que utilizo principalmente dos de corto plazo y uno de largo plazo. ¿Cuáles son los dos indicadores de corto plazo? Bueno, pues tenemos el indicador de McClellan. Todo esto lo podéis ver fácilmente en stockchart.com y de forma gratuita. Y vemos cómo está en una zona neutra, el valor está en 9,49, que no implica ningún grado de sobrecompra ni sobreventa, pues estos son los niveles. El ratio put-call, veis cómo ha corregido ya el nivel de sobreventa que tenía marcado unos días atrás y está en zona de 0,94, todavía lejos de los 0,80, por debajo de 0,80 que empezaría a estar sobrecomprado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que dentro de este rally alcista, aunque pueda empezar a arrancar un poco dubitativo por las velas que dejó en los distintos índices americanos, todavía queda recorrido alcista. Vamos a ver cómo llega. Si llega a esos máximos, es posible, llega a máximos históricos y consigue romperlos, es posible que se ponga muy cerca de 0,8 o por debajo de 0,8. Y ahora que lo pienso, vamos a ver un ejemplo, porque fijaros en este caso, el grado de sobrecompra en el ratio put-call. ¿Veis? Esta zona es una zona que supera el 1,2 que tenemos como referencia, es pues casi 1,4. Vamos a verlo en la página web directamente. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. ¿Dónde estás? Aquí. No, aquí no. Vamos a ver si lo veo por aquí. Aquí. Fijaros. Esta es la página. Si me carga. Aquí está. Vale. Fijaros. Es la misma que pantalla que estabais viendo. Bueno, voy a configurarlo porque se me acaba de desconfigurar. Entonces voy a configurarlo un segundo y así veis. Ah, no, pues nada, es update. Está todo configurado bien, así que es update. Vamos a un momentín que nos cargue. Bien, aquí lo tenemos. La parte superior es el Standard & Poor's. Este es el 9,49 de referencia que tenía el NIMO. Vamos a decirles que ahora mismo no, que nos molestan un poco. Y fijaros, si le dais a inspector, os permite ver qué días ocurre cada cosa, ¿no? Entonces vamos a esperar que actualice. Vale, aquí está, lo veis, ya tenemos el inspector habilitado, entonces ya nos da todos los datos del día que estamos señalando. Fijaros este día. ¿Qué día es en el que demarca una sobreventa importante, muy importante en el ratio put-call? Es el 3 de octubre, ¿lo veis? Es el 3 de octubre. Y una sobreventa también aunque no extrema, como debería llegar a 100, en el McClellan. Fijaros, el 3 de octubre es este, ¿veis cómo es el que marca la referencia totalmente sobreventa? Si vamos a ver el gráfico, pues cualquiera, este mismo, vamos a buscar el 3 de octubre, y el 3 de octubre es este. Vamos a ver si nos deja ya. ¿Veis? Este es el 3 de octubre. Entonces, ¿qué pasa? Si el ratio es la importancia de que cuando hay movimientos bruscos, ir controlando estos indicadores de mercado, porque nos facilitan muy mucho la detección de los posibles puntos de giro. Por ejemplo, en este caso, pues ya veis que justo tras una caída vertiginosa de 27.000 a 26.000 puntos en 2 días, que se dice pronto, en Dow Jones, 1.000 puntos en 2 días, incluso la tercera vela, aunque está escondida, también era vela roja muy fuerte. Lo veis como es el momento de máximo que el ratio put-call os dice que está en un momento sobrevendido. Y además, lo importante de lo que aprendemos aquí en las Caldas Trading Room es la confluencia de los conceptos, ¿no? Y otro de los conceptos muy fuertes que conocemos son las caídas dramáticas hacia media móvil de 200, ¿lo veis? Bueno, pues esos dos conceptos juntos hacen que, bueno, esta zona se convierta en una zona de mucha probabilidad de giro, ¿no? Claro, si ese mismo día veis que se está dando la vuelta, bueno, pues lo más normal es que la caída esta haya terminado y comience un rebote, que no sabemos hasta dónde va a llegar, eso es evidente, pero comienza un rebote, ¿lo veis? Bien, por lo tanto, eso es lo importante de estos datos de sobreventa, los datos extremos de estos indicadores de sentimiento de corto plazo. Bien, el que utilizamos de medio plazo es el que llamamos Subvention Index, que no deja de ser una cosa que el acumulado del indicador McClellan. Y fijaros, acordaros, la zona si es más de 500 significa tendencia alcista, si está por debajo de 500, por debajo de menos 500, perdón, es tendencia bajista. Bien, de momento, ¿cómo está? Bueno, pues está en tendencia alcista, porque aunque está por debajo de 500, por debajo de más 500,
ni mucho menos está por debajo de menos 500. Por lo tanto, esto continúa con una tendencia alcista y si ahora va a llegar a máximos, pues esto volverá a arrancar hacia arriba. Por lo tanto, lo que nos dicen los indicadores de sentimiento de mercado es que, bueno, se había llegado hace unos pocos días a un nivel de sobreventa extremo y por eso ha comenzado el rebote. Y que además aún queda recorrido para ese rebote, tanto aquí a la alza como aquí a la baja. Bien. Vale, es por eso que la conclusión que sacamos sobre los mercados americanos es que, aunque a muy corto plazo pueda corregir un poquito esta subida, a lo largo de la semana lo que esperamos es que se vaya hacia arriba y pruebe y teste estos máximos relevantes que tenemos en común en los tres índices americanos. Bien, vamos a ir acercándonos un poco más a nosotros y empezamos a ver cómo está en Europa el tema. Empezamos como siempre por el DAX alemán o por Eurostoxx, en realidad me da un poco igual. Aquí tengo cosas, conceptos de hueco profesional, que es el hueco que aparece en el sentido contrario de una tendencia, ¿lo veis? Y un hueco novato, que es un hueco que aparece en el sentido de la tendencia previa, ¿lo veis? Como sube desde aquí y se va lejísimos y abre fuera del rango, voy a poner un poco más grande, ¿lo veis? Abre fuera del rango de los máximos, o sea, del rango de las dos velas anteriores. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues suele ser fin de movimiento y caída, ¿no? Bien, ¿qué está haciendo ahora? Fijaos lo que está haciendo ahora. Estas dos velas juntas, que arrancan cerca de la media de 20, ¿qué es? Es una bottom tail. Es una bottom tail que arranca con una media de 20 alcista, una media de 40 alcista y además la media de 200 también muy próxima. Bueno, esto puede sugerir un movimiento muy fuerte o potente al alza. No sé si muy fuerte, pero potente al alza. Vamos a ver si confirma, porque para ello debería superar los máximos anteriores. Fijaros aquí lo importante que es el concepto de la fluidez, ¿lo veis? Aquí, como fluye tanto que va a saltos, así que imaginaros qué potencia de subida, fijaros la caída, a plomo. ¿Por qué? Porque cuando cae por aquí, pues no tiene ninguna zona que haya congestión, por lo tanto se para. ¿Y dónde se va a parar? A la zona de la antigua resistencia, ¿lo veis? Bien, estos conceptos de soporte mayor y soporte menor son muy importantes seguirlos. Y ahora mismo, ¿qué está haciendo? Bueno, pues está intentando irse hacia arriba otra vez y acaba de llegar a la primera zona de control, que es la zona donde había una resistencia marcada por estos tres máximos, ¿no? Este tipo de gráfico, la verdad es que estos vaivenes hacia arriba, cada vez que veáis este estilo de gráfico que incluso marea las propias medias, lo que genera se puede denominar como el gráfico de la incertidumbre. Hay mucha incertidumbre en la economía, en los mercados, y eso hace que un día todo sea optimismo, unos días sea todo optimismo y otros días todo pesimismo. Todo optimismo, todo pesimismo, todo optimismo. Eso es lo que, bueno, para nosotros, para el swing trading, pues es lo menos atractivo porque nosotros tratamos de encontrar lo que llamamos tendencias robustas, es decir, que sean hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo esta, hacia abajo, o esta hasta este momento, hacia arriba, pero tendencias exactamente robustas, no tendencias endebles como estas, que lo mismo te abre con un hueco al alza que con un hueco a la baja, ¿no? Pero bueno, de momento es lo que hay, por lo tanto, aunque no es el escenario mejor para el swing trading, lo que sí podemos hacer es ver hacia dónde va el río, hacia dónde va la tendencia general, que en este caso es ligeramente alcista, y tratar de encontrar valores que sí tengan esa tendencia robusta, ¿no? Y sectores que estén fuertes dentro de estos vaivenes. Por lo tanto, ahora mismo, aunque la clave será que en el DAX, que será, bueno, porque supere lógicamente la zona de los 12.500, que entiendo que le va a costar un poquito después de esta subida tremenda de 600 puntos en apenas 3 sesiones, supongo que intentará por lo menos abrirá por esta zona y recortará un poquito para luego a lo mejor intentar superar esa zona. Inmediatamente después de esa, pues tiene otra zona de control, por lo tanto no va a ser tan fácil que arranque hacia arriba el DAX. Si consiguiera superar esas dos, pues bueno, ya los caminos empezarían a verse más claros, pero me da la sensación de que en tantas zonas de control no le va y después, sobre todo, de esta subida no le va a resultar fácil. Vamos a ver el Eurostoxx. Bien, bueno, pues es algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que está un poquito más lejos de la resistencia. Fijaos, la resistencia en la zona de los 3.580, 3.600 y ahora mismo por lo mismo. Veis la bottom tail camuflada aquí, aquí está, y eso sugiere precios más altos, lo cual sería fantástico porque mantendría la estructura de máximos y mínimos relevantes, crecientes. Por lo tanto,
Vamos a ver aquí en diario, porque tengo marcado... Ah, sí, tengo marcado esto porque fijaros lo que es esto. Esto es un... de hecho lo voy a poner aquí porque me sirve fallo de ruptura de continuación alcista. Aquí. Exactamente, esto es un fallo de ruptura de continuación alcista. ¿Lo veis? Hace un doble máximo. Al día siguiente arranca, lo cual supone un nuevo arranque alcista que supone un movimiento más fuerte hacia arriba. Aparece con un hueco profesional, es decir, un hueco que abre en el sentido contrario hacia abajo de la tendencia anterior, y cada vez que ocurre esto, el objetivo mínimo, ¿cuál es? El soporte mayor, que es este, que marca este mínimo relevante. Este mínimo relevante que, fijaros, lo llegó a perder y es el concepto de shakeout, el amago, ¿no? Que me amago, que me voy para aquí abajo y sin embargo me doy la vuelta y vuelvo otra vez a máximos. Envolvente hacia abajo, lo veis que es lo que hablaba antes de la tremenda incertidumbre que hay en los mercados. Pasamos del blanco al negro en cuestión de días. Bueno, ahora mismo nos toca blanco. Bueno, blanco si está largo, claro. Lo que esperamos es que aunque mañana le pueda costar arrancar esta zona, superar esta zona y además con resistencia próxima también hay, igual arranca un poco por abajo y le cuesta unos pocos días para luego intentar irse hacia arriba. Si nos acercamos ya aquí a casa, vamos a ver el IBEX, que está un poco distinto, porque si os fijáis, mientras todos los demás tenían una media ascendente en semanal y en diario, aquí en semanal está todavía descendente y en diario está ahora queriendo ponerse hacia arriba. Con las elecciones ahí a la vuelta de la esquina, Cataluña, etcétera, 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 me imagino que el nivel de volatilidad puede aumentar en las próximas sesiones. Por lo tanto, no sé, es algo que no me gusta mucho, estar expuesto al índice, por lo menos. Fijaros aquí como hay otro fallo de ruptura de continuación alcista, ¿lo veis? Este de aquí, que de hecho lo voy a poner también para tenerlo aquí guardado. Fallo de ruptura de continuación alcista, porque es el mismo escenario. Y cuando rompe la resistencia, cuando rompe resistencia este día, lo lógico es que hubiera continuación alcista, no solo no la hay, sino que lo que hay es un hueco profesional hacia abajo. Entonces, cada vez que hay este fallo, lo más normal es que vaya a soporte mayor. Y otra vez lo cumple, se va a soporte mayor en el día, aunque, bueno, el mismo día se da la vuelta y vuelve otra vez hacia arriba. Para luego, otra vez negro, hacia abajo. Bueno, vale. Es lo difícil de estos mercados de tanta volatilidad, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es detectar este tipo de tendencias, que en este caso son bajistas, a nosotros nos da igual, pero no es hacia abajo que no aclaran nada. Bien, lo mismo, el escenario para los próximos días, pues lo mismo. Sesgo ligeramente alcista, porque va subiendo muy fuerte, ligeramente alcista, aunque yo creo que también le va a costar arrancar la semana un poquito por debajo y la siguiente zona de control sería los 9.400. Bien, como resumen del sector europeo es que tiene muchas resistencias por delante y no sé si tendremos la fuerza suficiente para atacarlas, pero bueno, en el caso de que lo hagan, pues habría que subirse al carro e irse. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente etapa del análisis, que es esta que os voy a poner aquí. Exactamente. Vamos a ver qué es esta, que es el análisis de los sectores. Es decir, acabamos de decir más o menos que el mercado, esperamos que el mercado americano, aunque arranque un poco débil la semana, lo más probable es que se vaya a testar los máximos relevantes, ¿no? Por tanto, alcista. O lateral alcista, mejor dicho. En el mercado europeo, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Está cerca de resistencias próximas, por lo tanto le va a costar un poco, pero de momento es lateral alcista. Caso aparte, lo dejo al español por las connotaciones que tenemos aquí en nuestro país y con las elecciones, sobre todo con las elecciones ahí a la vuelta de la esquina y con la incertidumbre que eso puede generar. Entonces vamos a ver qué sectores son los que vemos ahora mismo que están más o menos fuertes y dónde podemos intentar encontrar alguna acción interesante. Algunas se repiten con las de hace 2 semanas porque realmente siguen fuertes y veremos alguna vieja conocida, pero hay alguna otra que se incorpora. Vale, vamos a ver, yo para ello, pues como sabéis, tengo mi propio espacio de trabajo creado solo para los análisis sectoriales. Tengo todos los subsectores aquí incluidos. Vale, aquí los tenemos, ahora sí. Y lo que hago, pues básicamente es ir analizándolos uno a uno, así rápidamente, y ver cuáles de ellos, y suelo poner arriba los que están más fuertes. ¿Pero por qué?
¿Por qué pongo los que están más fuertes arriba? Bueno, sencillamente porque como espero que los mercados estén laterales alcistas, los que me interesan son los más fuertes hacia arriba. Ojo, si el mercado estuviera en etapa 4 bajista, los que me interesarían y estarían más arriba serían los más débiles. ¿Por qué? Por intentar aprovechar esa debilidad, ¿no? Cuanto más caiga el mercado y más me tengo que enfocar en aquellos valores que se están comportando a su vez peor que el propio mercado. Esa es la forma de optimizarlo. Lo que pasa es que ahora, como es lateral alcista, pues me fijo en los que están más alcistas. Entonces, ¿cuáles algunos de ellos? Bueno, algunos de ellos son el sector financiero, por ejemplo. El sector financiero, que ya hablamos de él en la semana pasada, en la anterior edición de la Sunday Session. Vemos como era el 20 de septiembre, una cosa así, por aquí el 16, esta zona de aquí, está aumentando su fuerza relativa, tiene velas van a ser ignoradas, por lo tanto son oportunidades de entrada, y vemos como ha arrancado otra vez en la fase final de la semana. Vamos a ver si dentro de alguno de estos hay algo interesante. ¿Qué más hay por aquí? Está Utilities, que sigue su camino, aunque perdiendo fuerza relativa. Veis como ya no tenía la fuerza que tenía hace varios meses. Veis que la fuerza es un poco más pequeñita. ¿Qué más? Vamos a ver. El siguiente es el de construcción, que sí está fuerte, la verdad. Aquí lo veis, sigue manteniendo la fuerza estable, es un 0,30 por encima. No es que sea una gran maravilla, pero se mantiene mejor que el mercado. Eso quiere decir que si el IBEX sube un 1, ellos van a subir de media un 1,31%, de media, evidentemente. Habrá acciones que lo hagan bien y habrá acciones que lo hagan mal. Por eso luego bajamos a los componentes para ver cuáles de ellas son a su vez las más fuertes, para intentar encontrar un poco el caballo ganador, ¿no? Y en este caso vemos como, bueno, pues es un día estupendo para este sector, y nos llevamos a la zona de resistencia. Fijaros que una zona de resistencia, además de máximos históricos. Por lo tanto, es muy posible que el sector constructor continúe dando buenas alegrías. Además, la doble distancia es muy pequeña en ambos marcos temporales. Fijaros, la media de 20, la media de 40, la media de 200 están aún muy próximos al precio. Es como si estuviéramos quizá comenzando un nuevo arranque, y eso se confirmará si es capaz de superar pues esta zona de resistencia. Vamos a ver si es posible. Por lo tanto, vamos a hablar también del sector constructor. Sector tecnológico, fijaros cómo va subiendo con mucha fuerza, y ya es 0,6, fijaros que salida el viernes pasado. Lo mismo, está llegando a máximos históricos, aquí lo veis, está justo ahora mismo en máximos históricos, y con visos de continuar, ¿no? Aunque tenga dudas al principio de semana, en línea con lo que decimos de los sectores, perdón, de los índices directores europeos, aunque tenga dudas, pues lo más probable es que haya continuidad alcista, y cada vez está más fuerte, por lo tanto vamos a prestarle más atención. Uno que entra, que no estaba, y que entra, es el sector del ocio y de los viajes. Fijaros, y diréis, pero Juan, la fuerza relativa es negativa. Sí, es cierto que es negativa, y por lo tanto a priori es menos atractivo, pero yo me fijo mucho en el movimiento tendencial, ¿no? Y fijaros, y claro, el movimiento tendencial de Mansfield en este momento no me hubiera interesado, lógicamente, en este tramo, para nada. Sin embargo, en estos tramos me interesa mucho. ¿Por qué? Porque está corrigiendo una infraponderación, digamos, una fuerza relativa negativa de más de un 1%, de un 1, y ya está en 0,24 y con visos de continuar. ¿Por qué con visos de continuar? Porque fijaros cómo está haciendo el apoyo en la media de 20, una especie de acunamiento, y arrancando con fuerza. Si juntas estas dos puntas es una bottom tail que además con ella supera resistencia, ¿lo veis? En este marco temporal. Entonces, en cuanto supere el máximo del viernes, este sector de viajes y ocio pues puede empezar a dar alegrías, y si esto sigue para arriba con fuerza, pues lógicamente controlará la cota de cero y empezará a ser más fuerte que el mercado. Fijaros otra vez otro ejemplo de lo que siempre hablamos de caída fuerte hacia la media. 1, 2, 3. ¿Y dónde se para? Exactamente la media. Sube, retesta otra vez hacia la media y desde ahí arranca. Fantástico movimiento. Por lo tanto, veremos a ver si hay alguna acción de este sector nuevo, que no habíamos hablado en las fechas anteriores, en las ediciones anteriores de Sunday Session. Veremos si hay alguno interesante. Nos vamos también a telecomunicaciones. Fijaros también cómo vemos la etapa. ¿Veis la etapa? El ciclo de vida, etapa 4, etapa 1, que se caracteriza porque hace doble mínimo. Esta finaliza con la pauta de doble mínimo. Etapa 2, ¿lo veis? Aquí va la etapa 2. Y fijaros, patrón de venta, aquí,
el recorte es mínimo de toda esta subida y vuelve a hacer una bottom tail que sugiere precios más altos también, ¿no? Bien, vamos a ver, esto es telecomunicaciones móviles, vamos a ver si hay algún valor interesante por aquí y que no sea interesante. En etapa 2 en semanal, pues lo veis que ya está cumpliendo con todo, y fijaros también, las medias móviles como están juntas también aquí en este sector. En este sector lo que sugiere arrancar un movimiento, aunque está arrancando demasiado verticalmente. Acordaros que las subidas que son sostenibles en el tiempo son aquellas que se mueven más o menos un 45%, una cosa así, digamos, ¿no? Esto es un ángulo, pues no sé, pero vamos a verlo más o menos. Claro, estamos hablando de casi un 70%. Bien, esto no suele ser muy sostenible en el tiempo y por eso cuando hay estos movimientos verticales suelen haber correcciones muy profundas, ¿no? Pero es muy inherente a este tipo de acciones de telecomunicaciones, tecnología, biotecnología, todas estas cosas suelen moverse muy bruscamente. Sin embargo, pues bueno, ¿qué hizo? Volver a las medias y desde ahí intentar arrancar otra vez. Vale. Y yo creo que estos son los principales, aunque por ejemplo el de papel tampoco está mal, está arrancando, veis cómo está corrigiendo también la tal, pero como tiene resistencias próximas, si hubiera movimiento fluido, la hubiera incluido también, ¿verdad? Pero como no hay ese movimiento fluido, sino que es más, hay una resistencia muy potente, muy fuerte, pues no me atrae tanto. Entonces vamos a centrarnos en estos 6 índices sectoriales, como son el financiero, utilities, construcción, tecnología, viajes y ocio y telecomunicaciones móviles. Vamos a entrar en cada uno de ellos y empezamos por el sector financiero. Entonces yo lo que hago, lo que tengo después, ¿qué es? Bueno, pues tengo preparado cuáles son los principales componentes, no los tengo todos, pero los principales componentes de los distintos sectores. Entonces empezamos por el primero, que creo que era el financiero. Uy, espera que la lío. Era el financiero. Vamos a ver, financiero. Servicios financieros. Aquí estás. Y vamos a ir viendo este sector. Vamos a ver rápidamente, a ver si lo va colocando. Exactamente. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, a alguno de los viejos conocidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el primero de ellos, ¿quién es? Sofina. Sofina, hablamos de ella, pues en la anterior. Bueno, mira, está aquí apuntado. Porque me suelo intentar apuntarlos para ver cuando hablo de ellos, para ver el comportamiento posterior, ¿no? Fijaros, ¿cómo es la fuerza relativa de Sofina respecto a su índice? Pues estaba a empezar a comportarse peor, pero ha empezado a recuperarse también justo en el momento en el que rompe este movimiento lateral. Bien, de consolidación. Que podría ser considerado una etapa 3, sin embargo rompe por arriba y vuelve a arrancar otra vez con fuerza. Hablamos de Sofina, era este era el viernes, por lo tanto, justo en este momento nosotros veíamos esto. Y una cosa que me gustaría aclarar, porque me da miedo que lleve a confusión, es que las acciones que hablamos aquí en este momento son acciones que por alguna razón son interesantes. Otra cosa es que no sea necesario comprarlas mañana mismo, o sea, sí, mañana mismo, lunes, ¿no? Simplemente son acciones que se están poniendo interesantes y lo que hay que esperar es el momento adecuado de entrada. Por ejemplo, en este momento lo que dijimos en Sofina es, oye, lleva una serie de 2, 4, 6, 7 sesiones alcistas seguidas y está muy lejos de la media, por lo tanto no sería el momento adecuado para entrar, habría que esperar algún recorte. Bien, en este caso el recorte empezó al día siguiente, perfecto, pero inmediatamente hizo lo que llamamos una doji, un shakeout, ¿lo veis? Empezó rojo, perdiendo soporte y esto ya vuelve hacia la media y sin embargo el mismo día se da la vuelta, ¿lo veis? Y hace un envolvente, esto es el signo de entrada. Aquí está, y de repente se nos dispara. Vale, vuelve a recortar y consolida y vuelve a arrancar. Bueno, pues Sofina, ¿qué está haciendo? Está consumiendo tiempo porque si no se alejaría muchísimo de la media y puede seguir dando alegrías en el tiempo. Fijaros cómo también, ¿veis esto? ¿Veis las tres medias? Cada vez que veáis esta estructura, soy un poco pesado con ello, pero suele dar muy buenos resultados. El arranque que veáis cerca de esa estructura, por ejemplo cuando veáis que coincide con estas tres medias en esta situación, vamos, entraros en ello con los ojos cerrados, porque vais a tener el stop muy cerca, porque el stop estaría aquí, y entonces la rentabilidad de riesgo es muy interesante. Bien, esto en cuanto a Sofina, por lo tanto, aunque no esté en el momento más adecuado, pues igual es algo para esperar algún recorte, alguna consolidación, aunque sea lateral. Imaginamos que echa aquí un poco de tiempo, hace que la media de 20 en semanal se acerque y cuando arranque otra vez, pues sería interesante. Pero la que yo quería ver hoy es esta, Parquesa. Vale,
Parquesa, quiero verla, ¿por qué? Porque diréis, oye, tiene fuerza relativa negativa con respecto a su sector. Esta es una empresa que es suiza, está en francos suizos, por lo tanto tiene riesgo de divisa, lo comento para tenerlo en cuenta, pero me interesa por lo siguiente, me interesa porque fijaros qué movimiento fluido tiene en el caso de superar los 77 euros, ¿lo veis? Es en un sector que está fuerte, aunque es verdad que ella no lo está tanto, aunque empieza a corregir, pero no lo está tanto. Y fijaros qué zona de resistencia tiene clarísima donde está ahora mismo. No sé si lo podrá superar de mano, pero en el caso de hacerlo, fijaros qué movimiento fluido tiene. Por lo tanto, podría tener un gran movimiento hacia arriba, que a su vez haría corregir toda esta situación negativa, ¿no? Situación de debilidad con respecto a su sector financiero. Por lo tanto, esta es un valor a seguir si supera, yo que sé, ese 77.50, por ejemplo. Interesante. De todas las demás, bueno, pues no me pareció así ver ninguna muy atractiva. Por lo tanto, de estas me quedo con ella. Acordaos que al final ahora os envío al email a todos los inscritos, os envío al email pues el resumen de lo que hablamos aquí, que ya las tengo preparados, y así podéis tenerlas, es decir, no hace falta que ahora estéis apuntando las que son. Yo creo que es más útil para todos y así lo tenemos todo claro. Bueno, entonces en el sector financiero me voy a quedar con ellos y con un ojo puesto en Sofina porque su comportamiento está siendo muy potente. Bien, vamos a ver el siguiente sector interesante. Vamos a ver Utilities. Era Utilities, vamos a ir a él. Abrimos espacio de trabajo y me voy a Utilities y vamos a ver quién anda por aquí que nos pueda ser interesante. Algunas siguen siendo las que habíamos visto porque siguen estando fuertes. Por ejemplo, EDP. EDP, fijaros, hablamos de ella aquí, este día. Bueno, y desde entonces pues se nos ha ido hasta aquí arriba y sigue con su tendencia alcista. Vemos la fuerza relativa con respecto a su sector utilities, que está creciente, y vemos que está haciendo pues un patrón de compra 1, ni más ni menos. Ha dado entrada el viernes, con stop, el día que entres o stop debajo, aquí, stop aquí. Vuestro riesgo sería este de aquí, desde aquí hasta aquí. Y lo suyo es que arrancara de nuevo y continuar su camino alcista. Por lo tanto, de momento, esta sigue dentro de nuestro radar, interesante. ¿Qué más? También era una de que habíamos comentado este viernes, hizo la corrección hacia la media y arranca este día, entrada, y ahora que está haciendo una consolidación lateral. Esto me viene muy bien porque en cuanto supere esta consolidación lateral, volverá a dar alegrías al alza. Por lo tanto, otra que es interesante, bastante potente. Y se nos une otra que es A2A. A2A es otra italiana, precisamente. A mí no me gustan mucho las que cotizan tan abajo, pero sé que hay muchos seguidores tan abajo en el sentido de precios pequeños, pero más que nada por la estructura de emisiones de real time. Pero siempre puedes comprar con CFDs, por ejemplo, si es líquida, que en este caso lo es. Entonces, vamos a verlo. Fijaros, la etapa 2 alcista, pues está clara, ¿no? En este marco temporal, ahora se ha decidido ir hacia arriba. Y bueno, tiene una estructura que está llegando a máximos, a ver, lo podemos ver, ahí, está llegando a máximos, la zona de máximos, una zona 1.70, 1.74, por ahí está vamos a verlo bien, en 1.75, ¿vale? Y ahora mismo está justo a punto de romper la estructura de consolidación lateral, ¿no? Como siempre os digo, cada vez que nos alejamos de la media, tenemos dos opciones. O lo que sí sabemos seguro es que la media va a coger al precio. Lo que no sabemos nunca es si lo va a hacer mediante consumiendo profundidad, lo que llamamos un patrón de compra 1, o consumiendo lateralidad, lo que llamamos un patrón de ruptura de continuación alcista. ¿Qué pasa? Si mañana, por ejemplo, nos arranca hacia arriba, pues será el momento de entrada con esto justo por debajo de esta vela. Y con objetivo, pues mínimo, evidentemente, que se vaya a máximos históricos en la zona de 1.75. Bien, su fuerza relativa es de 0.20, acaba de ponerse alcista de nuevo, por encima de 0, y por lo suyo es que continuará hacia arriba. Este es otro valor interesante. De los otros que vimos, pues no veo mucho más. No sé si RWE, lo mismo. Esta lo hablamos, fijaros, lo hablamos aquí. Es lo que os digo. Acordaros de que siempre que hablamos de una acción que es interés, la hablamos aquí,
siempre hablamos de que es un valor que es interesante porque está en tendencia alcista, ¿lo veis? Pero no significa que sea interesante el día siguiente, y desde luego no es interesante después de 4 días seguidos. Es lo que en los cursos hablamos de las imágenes de la avaricia, ¿no? Cuando veamos 4 velas seguidas, cuidado hacia el mismo sentido, en este caso al lado alcista, cuidado que esto está a punto de terminar. Hay que esperar a que haya un recorte, y cuando haya un recorte, si se vuelve a girar otra vez hacia arriba, ese es el momento de subirse al carro, porque te estará subiendo al carro de la tendencia. Bien, este subió un día más y desde entonces cayó y volvió hacia arriba. Vale. Y ahí está, intentando entrar aquí. Si ahora arrancara con fuerza un día de estos, también sería un gran momento para volver a subirse al carro, porque fijaros dónde nacería la vela. Vamos a ver. Fijaros. Así arranca, acaba de ir a la zona de soporte menor, ¿lo veis? De soporte menor. Esta vela no es nada positiva, por lo tanto, sería aún más importante que lo rompiera, porque veis aquí que esta vela es bajista claramente. Aquí hubo intento de reacción con los compradores diciendo hasta aquí hemos llegado, pero de nuevo los vendedores ganaron incluso la batalla perdiendo la apertura. Por lo tanto, si fuera capaz de romper esto, sería un signo bastante alcista de que nos podemos ir hacia arriba. Esto en cuanto a utilities, por lo tanto me quedo principalmente con las tres primeras, EDP, A2A y ERA. Si vamos al sector construcción, que es el tercero que queríamos ver, el sector construcción, aquí tenemos algunas también conocidas. Fijaros, tengo Saint-Gobain, que hablamos de ella en la edición 10, o sea, en la anterior de la Sandy Session. Fijaros qué volatilidad, esto para nosotros nos mata porque nos saca el stop seguro. ¿Y qué está haciendo ahora? Fijaros, está llegando a la zona de resistencia. Se acaba de eliminar toda la fuerza relativa negativa, se la acaba de eliminar y empieza a ponerse positiva. El ciclo de vida de la acción, ves la etapa 3, etapa 4, ya está comenzando ya etapa 2. Bien. ¿Y cuál es la clave? No sé cuándo va a ocurrir, pero la clave va a estar en cuanto supere los 37.50, ¿lo veis? Es muy interesante si supera los 37.50. ¿Por qué? Por lo que siempre os digo. ¿Qué hay detrás a la izquierda? Fijaos qué movimiento fluido. Fantástico. Esto suele ser maravilloso en el sentido de que nos puede seguir hacia arriba, ¿no? Entonces, la siguiente zona de control importante estaría en la zona de 42. Ojo, eso no significa que en cuanto supere esta zona vaya a llegar directamente a 42. Para nada. Simplemente hará su propio camino, pero el objetivo más claro es que se acerque un mínimo a la zona de, pues eso, 42, 43 incluso, pues 42.80. Aquí está. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros, ¿es el momento ahora mismo de entrada? No, evidentemente no. Fijaros, lleva un día, 2 días alcistas, 3 días alcistas. Lo suyo es que viendo cómo termina, pues igual arranca con fuerza, pero lo suyo es que aquí le cueste, en la zona de resistencia, le cueste, caiga, y si cayera muy poco y arranca, pues ese sería un momento muy adecuado porque habrá corregido la distancia con la media y por lo tanto sería el momento muy adecuado para entrar. Por lo tanto, Saint-Gobain, interesante, si supera los 37.50 o si hace una resistencia, llega a la resistencia y se cae un poquito y no tiene mucha profundidad en esta caída. Imaginaos que de este impulso, que esto es mínimo relevante, de este impulso, imaginaos que hace y corrige, vamos a verlo, así. Fijaros, imaginaos que vamos a suponer que llega a resistencia hacia aquí y llega arriba y su caída se queda en zona de soporte menor, en zona de 36.50. Y ahí arranca, pues que te arranque, como va a ocurrir cerca de la media, puede haber incluso acunamiento, puede ser un gran momento para entrar. Que no la cogemos, en ese momento no pasa nada, porque si queremos ir más seguros, oye, rompe esta resistencia y en cuanto haga pullback, si lo hace, nos podemos subir al carro. O si la resistencia se rompe y por la tarde, acordaros, por la tarde, confirma la vela de resistencia. La ruptura de esa resistencia. Bueno, pues en ese momento también. Esos son un poco los 3 escenarios que nos interesarían de Saint-Gobain. Una que es interesante, que sigue siendo interesante y que ya hablamos de ella en la anterior edición, fijaros. Vamos a ver si funciona esto. Hablamos de ella aquí. ¿Lo veis? Hizo patrón de compra 1, ¿lo veis? Cayó muchísimo y se dio la vuelta. Este día ya los compradores ya dieron muestra de su fortaleza para arrancar con fuerza. Otro patrón de compra 1 y arrancar con mucha fuerza. Y veis lo que os digo. Muchas veces no buscamos solo las que ya están muy arriba,
las que tienen un comportamiento relativo muy bueno, sino aquellas que están recuperando negatividad, no sé cómo decirlo, recuperando posiciones desde una perspectiva muy negativa. Eso significa, cada vez que va subiendo, significa que su comportamiento relativo está siendo mejor que el de su propio, aunque esté por debajo, está siendo mejor que el de su propio índice de referencia. Y por lo tanto, veis cómo acaba de cortar la cota cero y se va como un tiro hacia arriba. Interesante, pero lo que os digo, ¿es interesante ahora mismo entrar? No, evidentemente no, aunque mañana pueda hacer otro día alcista, me da igual. Pero yo después de 3 velas fuertes, sólidas, si estoy en swing trading, estoy pensando más en salir, no en entrar. Eso ahora mismo están pensando en entrar, la gente que está viendo esta gráfica y que no tiene mucho conocimiento, está pensando en entrar porque dice, madre, esto se va, no tiene límite hasta aquí arriba. No, para nada, esto no funciona así, ya lo sabéis. Lo que esperamos es que haya algún tipo de recorte, algún tipo de consolidación que corrija esta distancia con la media y entonces sí volver a arrancar hacia arriba. Esas son las tres que tengo aquí, las dos, perdón, que tengo señaladas de este sector. Vamos a ver el siguiente, que es el de tecnología. Tecnología, aquí estás. Vamos a ver, tecnología. Dentro de tecnología vamos a hablar de una vieja conocida también y una yo creo que nueva. A ver, va un poco lento esto. Vale, vamos a ver. Tenemos Dassault de SI, vale, una de las que hablamos en el canal de WhatsApp. ¿Qué datos vemos aquí? Fijaros, vemos como había una zona de soporte clara, tres colas por abajo en 4 velas, suele significar movimiento alcista a la vista, rompiendo en este caso resistencia, ¿lo veis? Rompiendo resistencia en este caso. Fijaros las medias. ¿Veis las medias? Cuando arranca y las medias están así de juntitas, y en sentido alcista suele ser el arranque de un gran movimiento, ¿no? Entonces, nosotros, esta acción incluso puede ser interesante tanto para medio plazo como para swing trading. Para swing trading, bueno, pues habría que ver porque estaríamos ya después de una serie de subidas bastante fuertes, que le llevó desde los 126 hasta los 138, está acercándose a la zona de resistencia de los 140 más o menos, ¿no? Por lo tanto, para swing trading puede estar tocando su fin a la espera de nada, un nuevo recorte y volver a cogerla un poquito más abajo donde haga el recorte y el nuevo giro al alza. Bien, es interesante, sigue siendo interesante este valor y continuamos subiendo con él. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, a ver cuál es este. Vale, tenemos esta acción alemana, lo mismo. Fijaros, veis que muchos comparten, no tiene mucho histórico, ¿vale? Fijaros, y sin embargo, vemos cómo está corrigiendo todo este comportamiento relativo malísimo, pésimo con respecto a su sector, lo está corrigiendo con mucha fuerza, ¿lo veis? Hace nada era menos 3,87 y fijaros ahora ya está en menos 1,43, que sigue siendo muy negativo, la verdad, sigue siendo muy negativo, pero que puede empezar a darse la vuelta. Y sobre todo, este valor es interesante si supera la zona de los 75 euros. Si supera la zona de los 75 euros, puede ser muy interesante porque, lo de siempre, movimiento fluido. Fijaros que caída hasta la zona de los 90, qué barbaridad, ¿lo veis? Este puede ser muy interesante. ¿Lo va a hacer es para allá? Pienso que no. Pienso que cuando un movimiento arranca muy fuerte hacia la zona de resistencia, digamos que cuando arranca desde tan lejos es como si llegara a esta zona agotado, ¿no? Es como un corredor, ¿no? De maratón que al final llega agotado. Por lo tanto, lo suyo y lo ideal en este caso, ¿qué es? Lo ideal en este caso para mí sería que WAF, en este caso, hiciera aquí un intento, no pudiera, recortara, y de este recorte, lo que hicimos antes, de este impulso, el recorte fuera muy pequeñito. ¿Por qué? Porque el siguiente arranque de fuerza, cuando llegue de nuevo a la resistencia, estará fresco. El siguiente impulso estará naciendo y por lo tanto estará fresco y será muy interesante para subirse al carro porque hay que ponerle una alarma porque en el caso de que lo consiga, el movimiento fluido hasta 90, sobre todo, va a ser muy interesante, sobre todo, el único sitio donde puede tener problemas es en la zona de huecos, evidentemente, como siempre, pero que tampoco pasaría nada porque podría hacer una corrección para luego continuar la alcista. Por lo tanto, PAF también es interesante. Entonces, de este sector son esas dos con las que me quedo. ¿Había visto SAP? Dejadme un momentín SAP. Ah, vale. Nada, es el del hueco de escape. No me gusta mucho. Puede seguir subiendo, pero no me gusta mucho.
Bien, por lo tanto me quedo con Dassault y con Siltronic de estos dos. No hay ninguna española esta vez, no encontré así nada. Y además como hablo que estoy diciendo que el mercado español es precisamente el que está con más volatilidad y además que se espera más volatilidad, pues es complicado. Bien, ¿qué más? Nos vamos a la siguiente, el último, que era viajes y ocio. Viajes y ocio. A ver, un momentito, archivo. Este es otro nuevo que no habíamos visto, pero que está girándose. Entonces, podemos encontrarnos con esperamos que algún movimiento interesante. Vamos a ver, algunas conocidas como Ryanair, vamos a ver qué le pasa. Ryanair, fijaros cómo está corrigiendo toda la fuerza relativa negativa y de hecho ya ha pasado a positiva. Claro, está yendo con mucha fuerza, lo cual lógicamente rompe la estructura de máximos y mínimos relevantes decrecientes, ¿lo veis? Este máximo relevante acaba de ser roto. Y puede ser un momento, una acción interesante para las próximas fechas. Hombre, estas tipos de acciones aerolíneas pues están muy vinculadas al petróleo, bueno, con esos matices, ¿no? Pero puede ser muy interesante, sobre todo cuando esta recorte. ¿Ahora mismo es interesante? No es interesante ahora. ¿Por qué? Porque lleva 1, 2, 3 días seguidos, 3 velas fuertes es lo que ya sabéis. Tercera vela fuerte que nace lejos de la media es el momento de salir. ¿Quién entra aquí mañana o pasado? Entran todos los novatos, pero nosotros no entramos, esperamos un recorte con calma y paciencia, que a veces es muy importante para la bolsa, la calma y la paciencia, esperamos que se acerque a la zona de soporte menor, o un poco más arriba, a la zona de 11, estaría bien, que no pierda el 50%, con que se fuera esta zona estaría perfecto. Aquí. Y ahí arrancara, ¿por qué? Porque habría corregido parte de esta distancia con la media y además el recorte no sería muy profundo. Y entonces sí sería el momento de subirse al carro y aprovechar el tirón alcista. Por lo tanto, Ryanair, interesante. Y la otra es esta, que es danesa. Y, a ver, un momentito. A ver, la pongo. Ah, ahí está. Vale, fijaros esta. Es danesa, es en coronas danesas, por lo tanto tenemos riesgo de divisas. Y fijaros, qué fuerza relativa tan negativa. Y diréis, Juan, esto no es interesante. Bueno, evidentemente, prefiero los que estén muy arriba, pero ¿qué está empezando a hacer? Ese incipiente el movimiento correctivo hacia arriba. Y fijaros qué zona de resistencia tan clara tiene. ¿Lo veis aquí en la zona de 10? Vale. Y sobre todo, fijaros esto, qué maravilla, qué movimiento más fluido hacia abajo. Interesantísimo. Interesantísimo porque esto puede irse hacia arriba. Claro, esta, por ejemplo, aquí no la podemos comprar en Real Time, pero por ejemplo, en CFDs con CMC se puede comprar perfectamente. Entonces, este sería un valor que fijaros, que este nos puede romper enseguida. ¿Por qué? Porque el nuevo impulso arranca desde ya relativamente cerca de la resistencia, ¿lo veis? Es decir, si hubiera subido directamente desde aquí abajo hasta aquí, esa ruptura, si la hace, tendría poca credibilidad. Pero como ya corrigió, descansó, digamos, el corredor de maratón que venía desde aquí hasta aquí, descansó y vuelve a arrancar, pues es posible que la rompa. Por lo tanto, es un valor que puede ser interesante para operar en CFD si rompe esta zona y tiene mucho recorrido al alza. Bien, pues estas son un poco las acciones que teníamos preparadas para hoy. Nada, espero que os haya sido interesante y nos vemos en la próxima edición. Un saludo.